Como ven, tenemos un poquitito del jazz tipo Brubeck, casi time out al principio del tema. Tenemos un cacho de Piazzolla y tenemos al final un solo de guitarra bien eléctrico, bien de esa época, ¿no? De guitarra con un poquito de distorsión psicodélica también. 1970, hace 46 años de este tema pionero de Arco Iris y de Gustavo Santaolalla, con una muy buena parte de flauta de Ada Tocatian. Es importante el año porque es importante hablar del contexto. Un año antes había pasado el primer festival masivo que se conoció después en el cine, el Festival de Woodstock, en agosto del 69, en una localidad del estado de Nueva York, donde tocaron los principales grupos del mundo. En la Argentina, donde estábamos absolutamente famélicos de imágenes de nuestros ídolos, verlos en el cine, en aquel momento en el Cine América de la calle Callao, de la avenida Callao en Buenos Aires, era un milagro. Mientras tanto, en Inglaterra estaba el Festival de la Isla de Wight, donde también se congregaba lo mejor del rock de Inglaterra y también de Estados Unidos. Y en la Argentina empezaba la concepción del movimiento. Hasta ese entonces había existido una sola revista que con mucha onda había hablado del beat argentino, que había sido revista Pin Up, que estaba muy vinculada a la gente artística del Instituto Di Tella, que en el medio del longaniato se las ingeniaban para hacer obras plásticas maravillosas. Era gente como Jorge de la Vega, estaba por ahí Marta Minujín, estaba Oscar Boni, que cuando lo censuraron después se dedicó a sacar fotos de rock y sacó las mejores fotos del rock nacional que existen. Bueno, estaba toda esa gente entonces por ahí dando vueltas. Y claro, Pin Up fue la primera revista que nos encendió la cabeza con la idea de que existía algo distinto en la música de nuestro país. Y uno de sus redactores, Osvaldo Daniel Ripoll, en enero del 70 funda la revista Pelo. Pelo es muy importante por varios motivos. Primero, fue la primera revista que llegó muy bien a todo el país. En cualquier kiosco del país podías verla, o por lo menos te podías suscribir y que te llegase. Y además empezaron a hablar de movimiento, y ahí se pone como a fuego la palabra rock. Ya no es beat, ya no es pop, ahora es rock. Es importante esto porque en aquel momento era necesario ganar una identidad. Si bien yo no estoy de acuerdo con las definiciones tajantes entre estilos, porque me parece que todo forma parte de una misma cultura joven, una contracultura en todo caso, en aquel momento era importante adoptar una identidad, y Pelo se la dio al rock nacional. Y lo que es más, había habido hasta entonces un tímido festival que se había llamado Festival Pin Up, justamente auspiciado por la revista, en un anfiteatro que estaba al lado de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, que ya hace rato que no existe, pero Revista Pelo auspició el Festival Barrock, en el viejo velódromo de Buenos Aires, que ahora se está cayendo a pedazos. En el viejo velódromo de Buenos Aires, en noviembre del 70, se hizo el primer Festival Barrock. Y ahí sí, esta cosa empezó a ganar realmente identidad. Y ya empezaron los primeros tímidos artículos en los medios. En ese sentido, Miguel Grimberg, que siempre fue un pionero, estuvo antes que ninguno en todo esto, que había auspiciado algunos recitales de nuestros grupos pioneros, empezó a escribir artículos, por ejemplo, en el diario La Opinión, que en aquel momento era el diario donde había que escribir realmente. Bueno, la cuestión es que era un momento muy especial porque había muchas manifestaciones. 2 años antes había ocurrido el Mayo de París, en el 68, con los estudiantes en las calles reclamando por la imaginación al poder. Imagínense hoy en día que salga alguien a la calle a reclamar la imaginación al poder. La imaginación de Facebook, no sé qué imaginación. Pero el punto es que la imaginación nunca pasó de moda, simplemente que la gente manifiesta por otras cosas, pero en realidad era mucho más serio el Mayo parisino, no es para tomar en solfa, porque salieron los estudiantes y salieron también los obreros a la calle. Mientras tanto, en Estados Unidos, en todas las calles salían los jóvenes a luchar para tratar de parar una guerra sangrienta que ocurría a 10.000 kilómetros de Estados Unidos y donde mandaban a colimbas a pelearlas. Esto es muy importante. Cuando va un ejército profesional ya es bastante grave, de todas formas, porque todas las vidas valen. Pero cuando mandan a pibes de 20 años a pelear una guerra en la cual no les va ni fu ni fa, bueno, había un despelote en Estados Unidos mortal. Todo esto sucede mientras Arco Iris está grabando este tema, mientras Almendra está grabando su primer álbum, mientras Manal está haciendo su primer álbum. O sea que había un clima internacional interesante donde los jóvenes eran protagonistas y estaban en las calles.
Y el rock era la banda de sonido de todas esas protestas, pero hasta el cine se hacía eco. Michelangelo Antonioni había ido a Inglaterra a filmar el Swing in London del 66 y filma a los Yardbirds en vivo con Jimmy Page y Jeff Beck. Se puede ver a Jeff Beck rompiendo una guitarra en una de las escenas de la película. Y después se va a Estados Unidos a filmar Zabriskie Point, donde habla de esta brecha generacional, porque los pibes salían a la calle a luchar contra la guerra y los padres no querían saber nada. Entonces los pibes y las pibas iban de sus casas y se iban a la costa oeste a fundar comunidades o a vivir en las calles de la artesanía o de la música. Todo eso estaba sucediendo. Hasta había una canción lacrimógena de un padre que decía: yo te he dado esto, lo otro, lo de más allá, y si no querés ir a defender a tu patria, a Vietnam, no eres más mi hijo. Mientras tanto, en la Argentina, a los jóvenes les cortaba, la policía de Onganía le cortaba el pelo en coafer de seccional, como muy bien dice Miguel Cantilo en un tema de Pedro y Pablo, ¿no? Yo vivo en esta ciudad. Hay muchas canciones que hoy no vamos a escuchar, pero la idea no era ser completista, sino más bien ir tocando las canciones que tienen que ver mucho con momentos que fueron fundamentales. En la Argentina nos hablaban mucho de pensar en el futuro, de seguir una carrera y para defenderte en la vida. O sea, la sensación no era que vos tenías que vivir tu vida, sino que la vida era un ring donde tenías que defenderte de los golpes que te daba la vida como podías. Y había gente que decía que en realidad el futuro no existe, que la única certeza que tenemos es el presente. Y esa palabra tan importante que es presente, que es lo único que realmente sabemos, hay dos certezas, de que estamos viviendo acá ahora y que algún día no vamos a vivir más. Entonces, esa canción la pusieron en un tema que salió en Mandioca, unos muchachos de Quilmes, llamados Box Day. Como decían otra de las frases acerca de estos días en las calles, ¿no? Porque a los náufragos les gustaba que no terminase nunca el día y nunca la noche. Dice: Entrada 140, esto es del diario del Pico. Entrada 140, julio 66. Nos vamos un poquito para atrás. Anteayer estuve en Cana por tomar café con Miguel, abuelo. Él no tenía documentos. Habíamos parado en la puerta de la cueva y teníamos pinta de raros. En síntesis, sospechosos de vagancia y esas cosas que la policía dice que la gente no puede entender. Estuve en un calabozo toda la noche y me cagué de frío. Cuando salí escribí la carta a un policía donde largo toda la bronca y les muestro las barbaridades que cometen. La carta tuvo éxito, se la vamos a mandar a todas las comisarías. Bueno, mientras pasaba todo esto, ya en el 70, otra vez volvemos para adelante, teníamos unas situaciones nuevas. El Festival Barro, como hemos hablado, y el fin del principio. Yo siempre digo a esta altura, se terminan los 60, se empiezan los 70, si hay una noticia buena y una mala. Empecemos por la mala. Se disuelven todos los grupos iniciáticos. Los Gatos, después de 2 discos ya más rockeros y eléctricos, porque lo tenían al Carpo, se disuelven. Lito empieza una formidable carrera solista donde siguió explorando toda la música que siempre le interesó. Un gigante de nuestro rock que, en mi opinión, nunca ha tenido todo el reconocimiento que merece. Un investigador desde siempre en todos los ritmos y todas las variedades de la música. Bueno, los Gatos se separan. Almendra se separa a fines del 70 después de grabar el segundo álbum doble. Y Manal también se separa después de grabar un segundo formidable disco más rockero que se llama El León. Y se separan a mediados de julio del 71 con 2 recitales en el Teatro Pueyrredón de Flores, en el centro de Buenos Aires, lacrimógenamente titulados, según Revista Pelo, lacrimógenamente titulados Chau Manal. Bueno, la buena noticia ¿cuál es? Que todos estos músicos se reconfiguran en nuevos grupos. Porque Spinetta se va a formar Pescado Rabioso, Edelmiro Molinari, guitarrista de Almendra, se va a formar Color Humano, y la base rítmica de la banda, Rodolfo García en batería, Emilio del Guercio en el bajo, se van a formar Aquelarre. Por otro lado, Lito se lanza como solista, otros miembros de los Gatos hacen un grupo que se llama Sacramento, y el trío Manal, al principio los 3 incluso, junto con gente que venía de una gran banda de La Plata llamada La Cofradía de la Flor Solar, y junto a un cantante y productor discográfico transformado en rocker, no de la noche a la mañana, pero transformado en rocker, llamado Billy Bond, forman La Pesada del rock and roll, que es realmente un seleccionado del rock and roll argentino en aquel momento. Entonces,
empieza el hard rock en nuestro país de la mano, por un lado de La Pesada y por el otro del Carpo, que también formó parte de La Pesada, pero que dijo, basta, voy a hacer mi trío. Entonces lo agarra David Lebón, que David Lebón era todo servicio en aquel momento, lo llamaban Davis, le decían en aquella época, y era multiinstrumentista. Y claro, si es un trío y Papo toca la guitarra, estás listo. Como diría el indio, está frito Angelito. Agarró el bajo. Y la batería se la dieron un tremendo baterista llamado Juan Carlos Amaya, alias Black. Papo es un personaje, Papo, porque hay tantas anécdotas sobre Papo, entonces a veces uno corre peligro de no tomarlo de todo en serio, o de tomarlo en serio como el tremendo guitarrista que fue. Sin embargo, poca gente pone el acento en lo buena que eran sus letras, cuán simples y cuán directas eran y cuán al pie. En aquel momento, una de las cuestiones que también aterrorizaban a nuestros jóvenes era la rutina de sus mayores. De hecho, Pedro y Pablo, Cantilo, tenía un tema que se llamaba Guarda con la rutina, que es como una carabina que tira a repetición. Y Papo hace un tema que habla de ese hombre de todos los días, del hombre de la ciudad, que cree que va a vivir para siempre, el pobre iluso. Y ese tema se llama El hombre suburbano, primer álbum, 71, sello Music Hall.